El 20 Supremo diría que entonces ya estaba decidido. Ahora, necesitaba que diera el todo por el todo. No sabía muy bien cuál era el potencial real del Super Saiyajin Omega, mas sin embargo estaba más que seguro que el que estaba demostrando no lo era. De hecho, este parecía estarlo ocultando por algún motivo. Zaiko un poco frustrado le respondería que no lo presionara, pues comprender la magnitud de poder de esa fase era más complicado de lo que parecía. El potencial estaba, solo que la mentalidad y experiencia para ejercerlo de momento no. Sin embargo, estaría dispuesto a dar siempre todo lo que su ser le permitiera dar. Takama los vería fijamente, diciendo que entonces planeaban aliarse en su contra. A decir verdad y viendo cómo de inferiores a él estaban, le parecía una idea interesante. El Saiyajin Supremo diría que él iría al frente, mientras que Zaiko buscaría atacar a sus puntos ciegos. Era preciso mencionar que un ser así podría tener nulas debilidades, por lo que de encontrar alguna que no desaprovechara la oportunidad. El 20 Supremo desaparecería de la nada, apareciendo detrás de Takama, quien bloquearía sus ataques con relativa facilidad. Takama diría que era un Saiyajin interesante, pero aún así no estaba al nivel ni siquiera de un Mystic 5 desequilibrado en cuestión de poder. ¿Qué planeaba hacer con un poder tan bajo en esta batalla? Este respondería que afortunadamente en su caso no era solo poder bruto. Nuevamente, este comenzaría a atacar con todas sus otras versiones de otras dimensiones, las cuales serían cientos o quizá miles. No obstante, las habilidades de Takama eran tan bestiales, que con sus ojos este podía ver claramente a cada una de estas. Gohan diría que era increíble. Takama había logrado trascender una técnica dimensional tan fácilmente. Goku le diría que no solo eso. Si prestó atención al torneo, este debería recordar que tanto este como Vegeta, por ejemplo, debían volver a su estado base para usar dichas técnicas. Esto básicamente, pues usar técnicas dimensionales y de control de realidad necesitaba de cantidades insospechadas de poder. Tanto, que era imposible el estar transformado para usarlas. Estos debían condensar toda la energía de las fases Mystic, para poder moldear la realidad con la complejidad que estos conllevara. Podían atacar desde otras dimensiones sin que nadie lo supiera, así como estar instantáneamente en el lugar que desearan. Era ser dioses básicamente. En el caso del 20 Supremo era totalmente diferente. Este no solo podía usar esas técnicas a un nivel soberanamente alto, sino además, lograrlo estando transformado. Es decir, dándole a todas sus versiones el poder máximo que tenía. Era como decir que se saltaba las reglas del juego. Una hazaña así solo la había visto en muy pocos, siendo el Mystic 5, Omega, y los primordiales. Aún así, que se fijaran en el poder de Takama. Ni siquiera esto último parecía afectarle demasiado. Esa bestia era otro nivel definitivamente. El 20 Supremo realmente estaría dando el todo por el todo. Si bien podía mantener una batalla contra Takama, lo cual era una hazaña de nivel existencial, poco a poco se iría quedando sin opciones. Takama diría que no tenía caso, debía desarrollar el poder de un Mystic 5 mínimamente desequilibrado para poder batallar contra él. De otro modo solo era otro fracasado como los que ya habían perdido en este torneo. En todo el torneo, el Super Saiyajin 20 Supremo era uno de los eslabones más pragmáticos y centrados de todos. Él mismo era un ser superior el cual sentía propiamente que sus habilidades eran inalcanzables o conseguidas por muy pocos. Esta era la representación más pura del orgullo Saiyajin, por lo que tolerar la palabra fracasado era algo inadmisible para este. Este tomaría una personalidad encolerizada, preguntando si había escuchado bien. Fracasado. Una palabra que jamás en su vida le permitiría volver a salir de su miserable boca. Takama lo tomaría como un reto queriendo repetirla, a lo que antes de pronunciar algo, este sería barrido por el poder del Saiyajin Supremo. Este por unos momentos aparentaría volverse loco, pues ahora peleaba de una manera totalmente bestial. Broly preguntaría qué estaba pasando, pues ahora el poder de este parecía haber aumentado de nuevo. Esto se debía a un motivo bastante curioso, y es que el 20 Supremo, al ser la representación de todo el orgullo Saiyajin, no luchaba por contener su inconmensurable poder. Luchaba más bien por contener su cordura. Una de las cosas más complejas de dicha transformación era manejar un orgullo e ideología de combate tan inmensa. Por lo tanto, era esperable esa forma de ser tan elocuente y calmada. Este luchaba interna y constantemente con no perder el control o el equilibrio completo. No obstante, el tocar ese infinito orgullo de alguna manera era como intentar pinchar un globo constantemente.
Un toque certero, y este al final explotaría. Zaiko estaría sin palabras. Ese sujeto parecía haber perdido por completo la cabeza, ya que peleaba sin ningún tipo de lógica ni orden. Solo desbordaba ira y poder. Takama en su caso sí que se vería sorprendido, pues este en principio esperaría todo un despliegue de técnicas multidimensionales, pero este solo estaba peleando con fuerza bruta. A la bestia le costaría retomar el orden en la batalla, pues no sabía cuál sería el siguiente movimiento de alguien con ese poder y habilidades. Podía moverse y atacar instantáneamente desde otras dimensiones, o simplemente seguir usando ese descomunal poder. El ser tan impredecible lo hacía tremendamente peligroso. Mientras este trataba de mantener a raya al 20 Supremo nuevamente, sería sorprendido por un apocalíptico golpe de Zaiko Omega, quien le diría que no bajara la guardia pues este era un combate de 3. Takama retrocedería, maldiciendo a este dado que lo atacó en un momento de descuido. Zaiko preguntaría irónicamente qué pasaba. Ese semblante tan confiado y de superioridad que tenía parecía poco a poco irse desvaneciendo en su rostro. ¿Por qué no intentaba desquitarse atacándolo? Takama diría que sus deseos eran órdenes, apareciendo de un momento a otro justo enfrente de Zaiko para lanzarle un ataque demencialmente poderoso. No obstante, el puño de Takama parecería detenerse en el aire, como si este no pudiera moverlo más allá de un par de centímetros. Zaiko estaría usando cantidades inimaginables de poder para esto siendo totalmente agotador, pero aún con eso sonreiría preguntándole qué le parecía. Goku y Vegeta lo notarían al instante, alegando que era otra de las técnicas insignias de Omega. Básicamente, la capacidad de utilizar infinidad de dimensiones paralelas comprimiendo su tiempo, espacio y realidad en un punto muy pequeño. De esta manera, lo que parecía un centímetro de distancia, era en realidad dimensiones y realidades enteras. Es lo que él había utilizado contra Cruiser al iniciar el torneo, pero por hacerlo casi lo eliminan. Era una genialidad. No obstante, se veía que Zaiko sufría demasiado por usarla, mientras que para Omega era tan sencillo como respirar. Zaiko no podría usar más que eso, por lo que contraatacar no era una opción. Sin embargo, esto lo aprovecharía el 20 Supremo para aparecer justo detrás de Takama y propinarle severa paliza al este no poder defenderse. Takama por primera vez en este combate se vería seriamente presionado, pues entre las crecientes habilidades de Zaiko con el Omega, y el frenetismo del 20 Supremo quien no paraba de atacarlo ni por un instante, quizás sí que había calculado mal un combate contra estos dos. Sin embargo no hay mal que por bien no venga, pues Takama aún con esta presión encima era realmente analítico. Este vería en la desesperación del 20 Supremo una posibilidad, que quizá volvería de darle la ventaja. No hay que olvidar que por sobre todas las cosas, Takama era la representación de la oscuridad en la existencia. Oscuridad que habitaba dentro de todo ser mortal sin excepción. En el pasado, solo un ser había sido capaz de liberarse a sí misma, siendo aquel que luego por ello se convertiría en un dios omnipotente. Sin embargo, para lograrlo tuvo que pelear con la oscuridad de su ser. Por lo tanto era algo que tendría que volver a pasar. Este vería en los ojos del 20 Supremo el terror que le causaba que por su culpa, un ser maligno de proporciones dimensionales arrasara con todo. Este se pasó eternidades enteras tomando previsiones para que la existencia misma no tomara ese rumbo. Qué irónico era todo. Pues ese ser al cual tanto le temía al final terminaría por surgir de sí mismo. Takama con su mirada de infinita oscuridad se adentraría en el alma del 20 Supremo, quien quedaría petrificado ante este hecho. Zaiko le preguntaría qué estaba pasando, y si estaba bien. El 20 Supremo maldeciría todo, pues no podía contenerlo. El Saiyajin Omega preguntaría a qué demonios se refería, a lo que este de la nada comenzaría a tener la voz de Takama mencionando solo un nombre. Dark Minus. Una densa oscuridad comenzaría a emanar del Saiyajin Supremo, la cual lentamente iría tomando una forma realmente oscura. Algo demasiado macabro para poder asimilarse fácilmente. Era una figura enorme, brutalmente maligna y con una presencia aterradora. Goku desde las gradas diría que esto no podía ser bueno. Vegeta por su parte preguntaría si a esto se refería con ese mal presentimiento, a lo que Goku respondería que no podía decirlo a ciencia cierta. Lo que era verídico, era que había un nuevo ser en este torneo, cuyo poder podría llegar a ser un problema para todos por lo impredecible y monstruoso que podía llegar a ser.